Bienvenidos a Spanish Quiz Learning. Hoy repasaremos vocabulario sobre elementos que pueden aparecer en una ciudad con preguntas y respuestas. ¿Cuántas crees que te sabrás? ¿Sabes decir en italiano banco? Y la respuesta correcta es: Banca. un ejemplo sería: Devo andare in banca. siguiente cuestión. ¿Cómo se dice iglesia en italiano? Y la solución correcta es: Chiesa. veamos un ejemplo de uso. La chiesa è vecchia e imponente. ¿Acertaste? ¿Qué palabra en italiano corresponde a fuente? Y la solución correcta es: Fontana. por ejemplo, sería: La fontana nel parco è incantevole. ¿acertaste? ¿Sabes decir en italiano tienda de mascotas? Y la solución correcta es: Negozio di animali. veamos un ejemplo de uso. Vado al negozio di animali per comprare cibo per il mio cane. ¿Cómo ha ido? ¿Cuál es la palabra en italiano para paso de peatones? Y la solución correcta es: Attraversamento por ejemplo, sería: Usa sempre l'attraversamento pedonale per attraversare la strada. siguiente cuestión. ¿Cómo dirías puente en italiano? Y la solución correcta es: Ponte. un ejemplo sería: Il ponte attraversa il fiume. ¿lo adivinaste? ¿Qué palabra en italiano equivale a pista de hielo? Y la respuesta correcta es: Pista di pattinaggio. veamos un ejemplo de uso. Ci siamo divertiti a pattinare sulla pista di pattinaggio su ghiaccio. ¿Acertaste? ¿Qué palabra en italiano equivale a comisaría de policía? Y la respuesta correcta es: Stazione di polizia. por ejemplo, sería: Ho segnalato il furto alla stazione di polizia. ¿cómo fue? ¿Qué palabra en italiano corresponde a aeropuerto? Y la respuesta correcta es: Aeroporto. por ejemplo, sería: L'aeroporto è sempre affollato. ¿acertaste? ¿Cómo dirías farola en italiano? Y la solución correcta es: Lampione. un ejemplo sería: Il lampione illumina la strada di notte. ¿has acertado? ¿Cómo se traduce bicicleta en italiano? Y la solución correcta es: Bicicletta. un ejemplo sería: Vado al lavoro in bicicletta. ¿has acertado? ¿Qué palabra en italiano corresponde a plaza de toros? Y la solución correcta es: Arena taurina. por ejemplo, sería: L'arena taurina è una popolare attrazione in Spagna. siguiente cuestión. ¿Qué palabra en italiano describe coche? Y la solución correcta es: Auto. un ejemplo sería: La mia auto si è fermata sull'autostrada. siguiente cuestión. ¿Cómo dirías museo en italiano? Y la respuesta correcta es: Museo. por ejemplo, sería: Abbiamo visitato il museo per vedere la mostra d'arte. ¿acertaste? ¿Cuál es la traducción de parque de atracciones en italiano? Y la solución correcta es: Parco divertimenti. por ejemplo, sería: Il parco divertimenti ha emozionanti giostre. ¿cómo fue? ¿Cuál es la palabra en italiano para librería? Y la solución correcta es: Libreria. veamos un ejemplo de uso. Ho comprato un romanzo in libreria. ¿Acertaste?
¿Cuál es la traducción en italiano de calle? Y la respuesta correcta es Strada. un ejemplo sería. In centro città c'è una fiera in corso per strada. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la palabra en italiano para estación de metro? Y la solución correcta es. Stazione della Por ejemplo, sería. La stazione della metropolitana è sotterranea. Siguiente pregunta. ¿Cómo es estación de bomberos en italiano? Y la respuesta correcta es. Caserma dei pompieri. Veamos un ejemplo de uso. La caserma dei pompieri è ben attrezzata. Siguiente cuestión. ¿Qué palabra en italiano corresponde a parada de taxis? Y la respuesta correcta es. Posto taxi. Veamos un ejemplo de uso. Ti aspetto al posto taxi. ¿Cómo ha ido? ¿Cuál es la palabra en italiano para parque? Y la solución correcta es. Parco. Veamos un ejemplo de uso. Facciamo un picnic al parco. ¿Acertaste? ¿Cómo es plaza en italiano? Y la solución correcta es. Piazza. Veamos un ejemplo de uso. La piazza del paese è il cuore della città. ¿Cómo ha ido? ¿Sabes decir en italiano jardín? Y la solución correcta es. Giardino. Un ejemplo sería. Il giardino è pieno di bellissimi fiori. ¿Lo adivinaste? ¿Cómo se dice teatro en italiano? Y la respuesta correcta es. Teatro. Por ejemplo, sería. Andiamo al teatro a vedere uno spettacolo. Siguiente pregunta. ¿Sabes decir en italiano gimnasio? Y la solución correcta es. Palestra. Veamos un ejemplo de uso. Faccio esercizio in palestra ogni mattina. ¿Lo adivinaste? ¿Qué palabra en italiano equivale a zoológico? Y la solución correcta es. Zoo. Veamos un ejemplo de uso. Lo zoo ospita molti animali esotici. Siguiente cuestión. ¿Cómo se traduce orilla del río en italiano? ¿Lo sabes? Escríbelo en la caja de comentarios. Muchas gracias por visitar Spanish Quiz Learning. Nos vemos en el próximo video.